Santana terminó renunciando y dándole el poder a Miguel Jiménez, un general que abrió las puertas a los exiliados y que luego no pudo enfrentar a las tropas de Zulú que habían invadido en el 1849, y tú le cedes el gobierno a Santana, y Santana a su vez propicia la llegada de Buenaventura Báez al poder en el 1849. La llegada de Buenaventura Báez al poder comienza una nueva etapa, porque inclusive terminaron mal él y Pedro Santana, al extremo de que cuando Pedro Santana vuelve al poder en el 1853, Ignacio María Segovia, que era el cónsul español aquí, y Báez, se alían para luchar contra Santana, que habían mandado el exilio a Buenaventura Báez por una serie de situaciones que no se puede explicar en este corto programa. Lo cierto del caso es que Báez viene al país después de que Santana es derrocado, pero crea una situación que le da la oportunidad al primer presidente que va a luchar contra la corrupción, que fue lo que hizo Báez cuando emitió monedas sin respaldo para él recoger las monedas fuertes que se habían ganado a los productores de tabaco del Cibao en grandes cantidades, y él propició las condiciones para recoger con dinero falso o dinero sin respaldo esas monedas fuertes. Los cibaeños se levantaron contra esa corrupción de Báez, y el presidente José Desiderio Valverde le corresponde entonces enfrentar por primera vez una lucha desde el poder en contra de la corrupción, pero fue una lucha armada. Terminó José Desiderio Valverde siendo sustituido por Pedro Santana, quien finalmente hace la anexión a España. Y se continúa la rebatiña interna a partir de haber vencido a los españoles en la guerra restauradora, y esa guerra restauradora trajo un sinnúmero de gobiernos, hasta que en el 1876 llega el gobierno de Luis Francisco Espaillat, un hombre eminentemente civilista, con una ética de Estado en la cabeza, que aunque él terminó después del lado de los españoles en la anexión, en el momento de ser el representante de los tabacaleros, representaba la lucha contra la corrupción que había impuesto Buenaventura Báez. Se da un proceso de actos de corrupción en el país tan fuerte que termina el Partido Azul, que había sido que representaba a los liberales del Cibao, termina en la dictadura de Lili, que comienza realmente el 6 de enero de 1887. Esa dictadura de Luis Heró termina cuando este es ajusticiado el 26 de julio de 1899. Pero en esos 13 años, Lili hundió al país en términos hundió la economía dominicana en los préstamos que le hizo a la compañía Westendorf, y luego terminó en los brazos de la Employment Company, donde los sectores norteamericanos entran a controlar la economía dominicana, fruto de las debilidades económicas que dejó Lili al país. Ahí entra, después de Lili, cuando es asesinado, Horacio Vázquez, pero quien le sustituye, que es Juan Isidro Jiménez, se puede considerar que fue un hombre que enfrentó el gobierno corrupto de Lili. Este es separado mediante un golpe por Horacio Vázquez. Horacio Vázquez se había levantado contra Juan Isidro Jiménez porque los rojos, que eran del sector más corrupto de la población, se estaban aliando con Juan Isidro Jiménez, que era del Grupo Azul, como lo hicieron con Lili en el 1887, cuando Lili incorporó a la plana mayor que quedaba de los sectores rojos de Buenaventura Báez. Tenemos el caso de Manuel María Cotró, a quien hizo Lili ministro de Relaciones Exteriores, Wenceslao Figuereo, a quien hizo Lili también un miembro de su gabinete Interior y Policía, y tenemos también a Miguel Andrés Pichardo,
que es el secretario de Guerra y Marina. Así como hicieron los gobiernos de estos tiempos, que ligaron, por ejemplo, a Miguel Vargas Maldonado al PLD y lo hicieron canciller, pues eso pasó allá en el 1887. Y Lili rompió el poder político que pudieron haber desarrollado los liberales. Lili he imitado en parte por Juan Isidro Jiménez, pero Juan Isidro Jiménez tenía una concepción diferente del poder, había combatido la corrupción de Lili cuando en el barco Fanita hizo una incursión en contra de esa dictadura, que fue perseguido, no prosperó, pero le dio la oportunidad de ser el presidente después que él es asesinado en Moca el 26 de julio. Juan Isidro Jiménez vuelve al poder en el 1914 y al volver al poder hay un rasgo de defensa de la economía dominicana cuando él se niega a que se ponga un ministro de guerra americano para controlar la vida nacional. A partir de ese momento, la mayoría de los presidentes se acogieron al elemento corrupción o no defendieron abiertamente el país del flagelo de la corrupción hasta que llega el profesor Juan Bosch el 27 de febrero de 1863 al poder, después de haber ganado las elecciones de 1962. Juan Bosch es derrocado justamente porque quería impedir. Juan Bosch puso un antes y un después en la vida política dominicana, que fue cuando él, en la Constitución de 1963, prohibió el latifundio. El latifundio había sido un elemento prácticamente de corrupción y de debilitamiento de la economía nacional desde el gobierno de Ignacio María González. En el 1874 comienza a repartir tierra a extranjeros, del cual se han beneficiado muchísimos sectores que terminaron siendo dueños de toda la extensión del terreno del este y fueron favorecidos por Moncáceres con las leyes agrarias de 1911 y que en el 1919 ya tenían, de acuerdo a los estudios que se hicieron, que tenían el 25% de la tierra cultivable los mismos norteamericanos, ni qué hablar de los Vichy y otros sectores. La oligarquía se preñó en ese tiempo, quiso sustituir a Trujillo, Juan Bosch lo quiso impedir y entonces Juan Bosch lo derroca. Deténgame ahí en Juan Bosch, sí, porque nos vamos a ir a una pausa y usted va a continuar a partir de Juan Bosch en adelante. No pierda la sintonía. Estamos haciendo el festival con el humor campesino. Si han abaizado hasta primo.
Que han venido a disfrutar, pero también ayudar en la recuperación cultural de la nación, para que sepamos de letra, de Fuicay, esa es la meta, en el Ministerio de Educación. Festival de Humor Campesino, versión popular completamente gratis, viernes 13, sábado 14, domingo 15, viernes 20, sábado 21, domingo 22 de mayo 2022, en Santiago, República Dominicana. Festival de Humor Campesino, rescatando el origen de nuestra cultura. Festival de Humor Campesino, con el apoyo de Ministerio de Educación. Como dice la gente que me quiere mucho, el primer poeta ciego de América. Con la pandemia, yo me vi imposibilitado de salir a proyectar mis obras. Teníamos problemas de ser inclusive sacados del apartamento donde vivíamos. Y decidimos escribirle al presidente. Fuimos favorecidos con un apartamento acá, gracias a la generosidad del señor presidente y del Ministerio de la Vivienda. Esa noticia nos hizo interpretar, llenos de alegría, el himno de Violeta Parra, Gracias a la Vida. El país ha experimentado un cambio muy positivo. Mi vida cambió de oscuro a blanco. Yo quiero darle un aplauso grande a todos estos jóvenes en el día de hoy, que hoy han dicho que sí a Oportunidad 1424, que han dicho que sí a dar un paso importantísimo en su formación. Y me gustó mucho la palabra del pastor cuando decía que tu pasado no te define. Ha sido el gobierno de cambio que ha